Estamos de regreso en Arica Informe. Está con nosotros el diputado Luis Maya. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Hola, buenas noches. El gusto es mío. Diputado, bueno, esta semana que está terminando se votó el voto obligatorio para las próximas elecciones. Cuéntenos qué pasó en esta votación y qué pasa con los extranjeros en este tema. Sí, uno de lo que más me preocupa a mí sobre el voto obligatorio, que yo he estado en contra de este proyecto porque aumenta la multa, que ahora es de 30.000 pesos, lo aumenta hasta 200.000 pesos. En una ciudad donde, según la encuesta CACEN del año 2024, el 70% de la población gana menos de 700.000 pesos, 200.000 pesos significan ir al supermercado. Y eso, a veces un tercio del supermercado se va en 200.000 pesos, o ir al agro. Entonces, creo que las multas son excesivas, que tenemos que mantener las multas que existen hoy día, que son de 30.000 pesos. Y por otro lado, el voto extranjero, que personas que lleven más de 5 años con la residencia temporal pueden votar. O sea, si usted tiene una residencia temporal, si usted viene del extranjero, entró en pandemia, consigue una residencia temporal y después de 5 años, o sea, la gente que entró ahora en pandemia puede votar en estas elecciones presidenciales. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Que el extranjero tenga que venir a votar a nuestro país? Nosotros los chilenos en otros países, los chilenos votan los chilenos en el extranjero votan por el presidente chileno o por votaciones desde el extranjero para Chile, pero no votan por los presidentes o los candidatos de otros países. Yo creo que el voto extranjero se tiene que restringir. O sea, ¿cómo vamos a dejar que personas que vengan de otros lados vengan a decidir quién dirige el país? Pero, diputado, recordemos que su sector, ¿cierto? El sector que usted representa, fue un momento que le convenía el voto de los extranjeros. Incluso un candidato presidencial de primaria, el señor Winter, en una entrevista dijo, incluso presentó un proyecto en el Congreso, que yo creo que ustedes saben, para que los extranjeros tuvieran derecho a voto, y es más, dijo, voy a ir más allá, que un extranjero pueda postular a la presidencia de la República. Bien, yo no estaba en ese Congreso, y si hubiera estado, hubiera votado en contra de ese voto, igual como voté en contra de este, igual como voy a seguir votando contra el voto extranjero, porque yo no soy Winter, yo no soy el Frente Amplio, yo soy liberal. Y estamos en un momento de la historia donde ya no aguantamos más migración, donde no aguantamos más, ya no aguanta el país más extranjero. Y el tema es que aquí no pueden venir a votar. Mira, se armó todo un revuelo por el tostador. Todo el mundo, esto no es un tostador de arepa, esto es un tostador de pan, un tostador chileno. Bueno, hay que ejercer soberanía desde el tostador hasta el voto, hasta el derecho que tienen los chilenos y chilenas de elegir a quienes los representan. Y eso yo creo que hoy día, estamos hablando de hoy día, no estamos hablando del pasado. Yo hoy día soy diputado y hoy día yo rechazo este proyecto que lo que viene a hacer es que los extranjeros voten en nuestro país. Y yo creo que hay un sector de este país que le conviene que los extranjeros voten, y eso es lo que han dicho las encuestas. Y por eso, claro, por un lado quieren que la migración irregular termine, pero por otro lado quieren que el extranjero vote. Es un incentivo para que se vengan para acá a elegir a quien represente a un sector político del extranjero, ¿no? Entonces, yo le pregunto a usted, Luis, ¿usted le pasaría la llave de su casa a una persona que recién viene conociendo? No, estamos claros. O le daría diputado. Hoy día, estamos hablando de este proyecto. Y este proyecto de voto obligatorio, anteriormente hubieron congresos que votaron otro voto obligatorio. Hay un sector de la izquierda, ¿cierto? Estuvo muy de acuerdo, este gobierno estuvo muy de acuerdo en que votaran en todas las elecciones. ¿Estamos claros? Bien, pero yo voté en contra. Ya. Yo voté en contra de ese voto obligatorio. Entonces, y de este voto hoy día ellos mismos son los que dicen, no deben votar los extranjeros. Pero pregúnteselo a ellos cuando vengan acá, Es que no a mí. Porque yo no represento al sector. Yo represento a Luis Maya, represento a mi región. Sí, está bien. Y lo que necesitan los ariqueños y ariqueñas... Yo le estoy diciendo, diputado, que cuando usted dice, hay un sector que le conviene,
pero también hubo un sector que le convenía antes, y hoy día, como no le conviene, entonces... Esto no se trata si conviene o no conviene, si dejemos de ver el tema electoral del momento, si eso no se trata de ahora, de lo que va a pasar en esta elección presidencial. Esto no se trata de que si le conviene hoy día a la derecha y mañana le conviene a la izquierda, no se trata de eso, se trata de la soberanía de nuestro país. Es que por eso, y esa soberanía tienen que ponerse de acuerdo ustedes. Pero por eso te digo, esa soberanía traspasa los partidos políticos, traspasan los sectores políticos. Esa soberanía nosotros la tenemos que ejercer siempre, no solo en el tostador de pan, tenemos que ejercerla también en el derecho a voto. Y aquí, si le conviene a la derecha, le conviene a la izquierda, quien sea, yo voté en contra. Voté en contra del voto obligatorio en el primer momento porque sabía que esto se venía y voté en contra también de este voto obligatorio y voy a seguir votando en contra del voto obligatorio extranjero porque creo que los que tienen que decidir en este país son los chilenos y chilenas. Los que tienen que decidir por su presidente, por sus candidatos a diputados, senadores, son las personas que han vivido una vida en este país, nacieron acá y que quieren a este país como lo queremos nosotros. Yo creo que hoy día no podemos darle las llaves de la casa a una persona que viene de afuera y que la venís recién conociendo. Las personas que teniendo una residencia temporal cumplan 5 años en este país pueden votar. O sea, los extranjeros con residencia temporal pueden votar. Yo no me puedo hacer cargo de lo que dicen o de lo que hacen otros partidos u otros políticos. Yo me hago cargo de lo mío. Y este es mi pensamiento y mi convicción. Es una discusión que se tiene que hacer y ojalá se haga con seriedad porque no a última hora como se hace ahora, sino que una discusión que se haga en el Congreso, ¿cierto? Para que se defina en definitiva si usted, por ejemplo, usted dice voto en contra, pero hay otros que dicen, bueno, hay que discutirlo. Es que por eso, mi posición, y es mi posición, es que el voto tiene que ejercerlo el chileno. Y el voto extranjero, mira, en otros países como Uruguay, los extranjeros pueden votar después de 15 años. En Estados Unidos hay estados donde ni siquiera puedes votar en las votaciones municipales. Entonces nosotros tenemos que ver la experiencia de otros países y yo he sido desde siempre un defensor de nuestra soberanía, de nuestra democracia y de nuestra democracia que la hemos cuidado nosotros y que nos ha costado cuidarla. Y hoy día no podemos entregarle esa democracia a gente que viene de afuera, así de simple. Nosotros tenemos que cuidar la soberanía del voto, la soberanía de nuestras elecciones. Si a nosotros nos gusta tal o cual presidente o tal o cual candidato a diputado o tal cual candidato a senador o alcalde, lo tiene que decidir el pueblo chileno. ¿Por qué tiene que venir alguien de afuera a decidirlo? Eso es lo que yo planteo. Y si lo han planteado otros partidos u otras personas, bueno, yo no me puedo hacer cargo de otros pensamientos o de otra ideología, pero por lo menos lo que yo siento porque antes de todo, antes de partido, antes de ideología, antes de gobierno, antes está la gente. Y lo que hoy día siente la gente y lo que hoy día le pasa a la gente es que siente que le están quitando desde el tostador hasta el derecho a voto. Y eso no es bueno. Yo creo que hoy día tenemos que ponernos firmes y en este tipo de proyectos por eso yo voto en contra. Voto en contra primero de que le cobren a la gente 200.000 pesos porque creo que las multas que hoy día se establecen están bien. Y por otro lado creo que el extranjero no debería votar en nuestras elecciones, así de simple. Y eso es algo que yo lo vengo recogiendo en la calle, en las poblaciones y también en el sentir de la gente, pero desde hace mucho tiempo. Venimos advirtiendo esto desde hace mucho tiempo, el problema de la migración irregular y los pasos no habilitados. Oiga, diputado, bueno, está el tema del voto, pero también hay que ver el tema de los incentivos, que ese es otro tema. Así es. Porque hoy día muchos chilenos se sienten desplazados por los extranjeros, porque hoy día un extranjero tiene mucho más beneficio que un chileno. Entonces ahí también hay un tema que hay que abordar. Por supuesto, y es algo que nosotros lo hemos puesto en la mesa, y algo que yo lo he puesto en la mesa, de cómo hoy día priorizamos a quienes tenemos que priorizar. Ahora, lamentablemente, y en nuestra ciudad por lo menos, el abandono del Estado ha sido desde hace mucho tiempo, no solo desde aquí para adelante, sino de aquí para atrás, el abandono ha sido brutal. Y en ese abandono, por ejemplo, lo encontramos con el per cápita en salud. Hoy día, si se atiende o no a un extranjero, eso no le importa al sistema.
hoy día te dan cierto per cápita en salud, que es por cada chileno, por cada persona que sea nacionalizado chileno, y ese per cápita no alcanza ni para las personas que viven en Chile, ni para los que vienen de afuera, pero se tienen que atender igual. Entonces, en todos los espacios, en educación, en salud, nosotros hemos sido abandonados por el Estado, pero yo he propuesto, y se han propuesto proyectos de ley en el Congreso para que eso termine. Y creo que desde hace un tiempo hasta ahora se ha logrado por lo menos visibilizar por lo menos lo que está pasando en la región. Y algo que yo lo he hecho personalmente cuando he ido a los canales de televisión o cuando he estado en otros canales de televisión nacionales o cuando he estado en algún programa o en prensa nacional escrita. Yo he planteado los problemas que tiene Arica, el problema del Cerro Chuño, el problema de la migración irregular, la delincuencia, y como por ejemplo hoy día yo creo que el Osman Ferrero, como se llame ahora, que Carlos Alberto Mejías. Mejías, que este sicario que soltaron de manera, yo diría que allí hay gato encerrado, algo pasa, no creo que sea un error. Entonces, había personas esperándolo. O sea, esa persona, ese delincuente, hoy día debe estar en Cerro Chuño. Ese delincuente hoy día debe estar pasando por un paso no habilitado. Arica se ha convertido en eso, en la cuna del crimen organizado. Y yo he hecho todo lo posible para que, por un lado, persigamos la corrupción de los políticos y de las autoridades como los jueces, como los fiscales, como los policías, que pueden estar algunos, no todos, pero pueden estar algunos involucrados en hechos de corrupción o en hechos de narcotráfico y de crimen organizado. Por eso hemos hablado acá muchas veces de levantar el secreto bancario. Y para desmitificar eso, la gente dice que se van a meter en las cuentas de todo el mundo. No es así. No se van a meter en tu cuenta RUT. Si tú eres investigado por un delito de narcotráfico, de crimen organizado o de corrupción, ahí van a entrar a investigar, a levantar tu secreto bancario. Pero antes de eso nadie va a ir a ver si compraste o no en la feria. Lo que aquí tiene que pasar es que en etapa investigativa, en una etapa donde hoy día, y hemos visto cómo el Tren de Aragua lavaba plata como quería, y los bancos ni siquiera dieron una luz de alerta sobre esto. Por lo tanto, aquí hay funcionarios del Estado, policías, militares, ahora vemos la FACH que está involucrada en tráfico de drogas, ya no es que consumo, no, es tráfico de drogas. Es grave. Se han permeado el crimen organizado y el narcotráfico, han permeado el Estado y han permeado instituciones tan importantes como la Fuerza Aérea de Chile. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantar el secreto bancario y perseguir las cuentas de estos tipos. Y por otro lado, y lo otro que tenemos que hacer en ese sentido es que tenemos que hacer no solo los test de droga a todos los funcionarios de las reparticiones del Estado, sino que tenemos que ponerle más fuerza y más ahínco a la unidad de análisis financiero y a la fiscalía. Ellos son los que tienen que tener mucho más fuerza, mucho más poder para perseguir la corrupción. No puede ser que no tengamos en etapa investigativa una unidad de análisis financiero robusta que diga, ¿sabes qué? Aquí se está corrompiendo, aquí hay políticos corruptos. Si el día de mañana quieren que abra mis cuentas, yo las voy a abrir. Porque de eso se trata. Y lo último sobre eso es que ese crimen organizado que ha permeado las Fuerzas Armadas también ha permeado nuestras poblaciones y nuestros barrios. Y hay niños soldados. Y pucha que me da pena cuando voy a un colegio y ese colegio tiene el piso quebrado. Y ese colegio no tiene un data. Y ese colegio no tiene un profe de matemática porque no hay plata para contratar otro. Entonces, cuando tú tienes niños soldados y el problema del narcotráfico y el problema del crimen organizado y están permeando las poblaciones, los barrios que me vieron crecer, que siempre hemos tenido en la Tacora, siempre hemos tenido narcotráfico, siempre hemos tenido problemas en la San José de problemas de droga y de delincuencia, pero hoy día se han acentuado y hoy día se han incrementado por el crimen organizado internacional y ellos están teniendo niños soldados. ¿Y cómo le quitamos el niño soldado al narco? Se lo quitamos con mejor educación. Se lo quitamos dándole oportunidades en las universidades, se lo quitamos dándole deporte,
enseñándole la importancia de la cultura, del arte, llevándolo, los niños, las poblaciones no tienen por qué hacer colectas cuando son campeones de judo, campeones de karate, no tendrían por qué hacer colectas para ir a Santiago o a otros países. Eso es lo que tiene que darle el Estado y así le vamos a quitar los niños soldados al narco, pero también con mi proyecto que tipifica como delito ser un administrador de niños narcos, una persona que busca y que lo recluta, un reclutador de niños y niñas narcos. Eso hoy día no existía en la ley y tenemos un proyecto que lo que busca es justamente eso, que se tipifique como delito aquellas personas y que tengan un delito de hasta 10 años, parte de 3 años hasta 10 años, según la gravedad del asunto, y tengan cárcel. Porque hay que atacar a quien manda a esos niños soldados. Sí, exacto. Bueno, diputado, y harto tema, ¿no? El tema de seguridad, según analistas, dice que el tema de seguridad es lo que se va a tomar hoy día la campaña presidencial. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Muchas gracias ahora, compañero, que estén muy bien. Gracias, Luis. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Puede conversar con el diputado Luis Maya.